Buenas tardes, mi nombre es Jonabeth Stephanie Mora Guerrero, soy estudiante de Psicología del noveno semestre. Hoy les vengo a hablar sobre la historia de la evaluación psicológica. El concepto de evaluación psicológica como tal surge de la Segunda Guerra Mundial fruto de la evaluación de los aspirantes a soldados, en las que estos debían mostrar sus habilidades y capacidades, lo cual una de las primeras definiciones pormenorizadas del concepto es ofrecida en 1975 por Mac Reynolds. Según este autor, la evaluación psicológica sería el proceso mediante el cual una persona intenta conocer, comprender o captar a otra. Normalmente la evaluación aporta información sobre el funcionamiento y las capacidades de las personas en determinadas áreas y ayuda a predecir el comportamiento y funcionamiento en el futuro. Entrando más en contexto, en la literatura científica, son muchos los autores que han tratado de establecer los objetivos fundamentales de la disciplina. Sin embargo, en la actualidad parece ser que todavía no existe un consenso al respecto. De manera más resumida, podríamos establecer que la evaluación psicológica persigue diversos objetivos fundamentales, ya que a menudo el objetivo de la evaluación psicológica es identificar posibles síntomas o realizar un diagnóstico para detectar diferentes síntomas. Bueno, en ocasiones se pueden agrupar en categorías o etiquetas diagnósticas, como el psicodiagnóstico suele ser una herramienta de comunicación entre profesionales, pero no normalmente aporta suficiente información para el tratamiento clínico individualizado de cada persona. Bueno, las características relevantes y más comunes en personas con el mismo psicodiagnóstico favorece la identificación o el descarte de otros posibles síntomas. Como hay varias partes para la evaluación psicológica que pueden ser entrevista, registros y observaciones, test psicométricos y entre otros. Bueno, en los elementos históricos del desarrollo de la evaluación psicológica nos encontramos con que la psicología evolutiva o del desarrollo humano estudia la forma en que los seres humanos cambian a lo largo de su vida, el cual comprende el estudio del ciclo vital. Este observa de qué manera cambian continuamente las acciones de un individuo y cómo éste reacciona a un ambiente que también está en constante cambio. Bueno, en los principios éticos nos encontramos con 10 ítems, lo cual el primero nos habla de la evaluación, diagnóstico e intervenciones en un contexto profesional. Los psicólogos únicamente llevan a cabo evaluaciones, diagnósticos o intervenciones dentro del contexto de una relación profesional definida. En el segundo nos encontramos con la competencia y uso apropiado de las evaluaciones e intervenciones. Bueno, los psicólogos se abstienen del uso inapropiado de técnicas de evaluación, intervenciones, resultados e interpretaciones y toman medidas razonables para evitar que otros usen inadecuadamente la información proporcionada por esas técnicas. Bueno, en el tercero encontramos la construcción de test. Los psicólogos que construyen y realizan investigación con TECS y otras técnicas de evaluación utilizan procedimientos científicos y conocimientos profesionales actualizados para el diseño de los test. En el cuarto encontramos el uso de la evaluación en general y con poblaciones especiales. Bueno, los psicólogos son conscientes de los límites de la certidumbre con la que pueden hacerse los diagnósticos, juicios y predicciones acerca de las personas. En el quinto encontramos la interpretación de los resultados de la evaluación.
Estas son incluidas las interpretaciones automatizadas. Los psicólogos tienen en cuenta los distintos aspectos del test y características de las personas evaluadas que pueden afectar los juicios del psicólogo o reducir la presión de sus interpretaciones. Bueno, en las 6 encontramos personas no cualificadas, lo cual los psicólogos no promueven el uso de técnicas de evaluación psicológica por parte de una persona no cualificada. En la 7 encontramos test de obsoletos y resultados desfasados de los test. Los psicólogos no basan sus decisiones sobre las intervenciones o recomendaciones en datos o resultados de los test que están desfasados en relación con los objetivos perseguidos en la actualidad. En el 8º nos encontramos con el servicio de calificación e interpretación, la cual los psicólogos ofrecen un procedimiento de calificación o evaluación. A otros profesionales describen con precisión la finalidad, normas, validez y fiabilidad y la aplicación de los procedimientos, así como cualquier cualificación especial aplicable a su uso. En la 9 nos encontramos con la explicación de los resultados de la evaluación. Al menos que se informe claramente con antelación a las personas evaluadas que la evaluación excluye cualquier tipo de explicación de los resultados. Digamos, como ocurren con algunas situaciones de consejos organizacional o cierta evaluación de empleo, seguridad o del ámbito jurídico. Los psicólogos han de garantizar que se proporcione una explicación de los resultados utilizando un lenguaje que pueda entender la persona evaluada u otra persona legalmente autorizada por el cliente. Bueno, y por último encontramos el mantenimiento de la seguridad de los tests. En este los psicólogos se esfuerzan para mantener la integridad y seguridad de los tests y otras técnicas de evaluación, de acuerdo con la ley y las obligaciones contractuales, y que de tal modo le permita cumplir con los requerimientos del código ético. Bueno, en el uso de las pruebas psicológicas, nos encontramos que las pruebas psicológicas suministran datos que permiten al psicólogo desarrollar procesos diagnósticos confiables que en su quehacer cotidiano. Son estos los instrumentos, un apoyo fundamental al trabajo aplicado en las diversas prácticas de los profesionales de la psicología, cualquiera que sea su campo de desempeño. Las pruebas psicométricas se utilizan por el área de recursos humanos para reclutar nuevo personal que cuente con un perfil específico o características muy particulares, debido a que esto facilita la observación de los puntos claves de cada persona. Bueno, en los representantes más relevantes contamos con 3 autores, los cuales pueden ser considerados los padres de la evaluación psicológica, el cual está Francis Galton, Matt Keitel y Fred Binet. Bueno, empecemos por Francis Galton. Francis Galton nació el 16 de febrero de 1982 y falleció el 17 de enero de 1911. Fue un explorador científico y británico, el cual realizó la mayoría de sus investigaciones por su cuenta. Sus múltiples contribuciones recibieron reconocimiento formal cuando a la edad de 87 años se le concedió el título de Sir o Caballero del Reino. Por intereses muy variados, Galton contribuyó a diferentes áreas de las ciencias como la psicología, la biología, la tecnología, la geografía, la estadística o la meteorología. A menudo sus investigaciones fueron continuadas, dando un lugar a nuevas disciplinas. A Galton se le puede considerar como el padre de la psicología diferencial al aplicar sus principios
al aplicar los principios de su primo Darwin al estudio de las diferencias individuales. Esto se ponía a las ideas psicológicas que más difusión tenían en su época, las de Wilhelm Wundt. Entonces, Galton subrayaba que la propia naturaleza o conjunto de dotación innatas del individuo era un factor determinante del éxito en la vida. Para demostrarlo, estudió una serie de hombres inminentes y así comprobó que los padres que presentaban características sobresalientes tendían a tener hijos con iguales características y pensó que esto debía aplicarse fundamentalmente en función de la naturaleza y no de la crianza. Bueno, con el objeto de someter a análisis los datos por él recogidos, contrató al matemático Carl Pearson, inventor de un procedimiento de análisis estadístico descriptivo denominado coeficiente de correlación, muy empleado en una variedad de situaciones de investigación. Como tal, se puede deducir de lo anterior, los primeros antecedentes de la evaluación psicológica se ubican en la medición de las funciones puramente biológicas. No obstante a esto, se debe tener claro que allí está el soporte primigenio de la evaluación de los procesos psicológicos o funciones cognitivas. Bueno, continuando con Jay, McIntyre nació el 25 de mayo de 1986 y falleció el 20 de enero de 1994. Él fue uno de los psicólogos más importantes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, representante de la llamada Escuela Americana de Psicología. Él fue el primero que estableció en los Estados Unidos el estudio en laboratorio de las diferencias individuales y los test psicológicos. Este hizo asimismo interesantes investigaciones sobre las asociaciones de ideas, percepción, entendimiento, memoria, fatiga y medida del tiempo psicológico. Este fue dirigido por Siemens en 1984, 1994 y otros periódicos. Bueno, su centro de interés en el estudio de las diferencias entre los individuos basándose en las respuestas que daban a los test. Así, a diferencia de su maestro Wundt, Catlett no creía en la introspección como método de estudio, con lo que solo se basaba en datos observables. A Catlett se debe la creación de una serie de pruebas psicológicas diseñadas para medir la habilidad para percibir estímulos, memoria para las letras. Él diseñó también una batería de pruebas compuesto por distintos tests que permitía obtener una evaluación psicológica de carácter sensorial, perceptivo y motor a través de medidas objetivas. Bueno, y por último nos encontramos a Alfred Binet. Nació el 11 de julio de 1987 y falleció el 28 de octubre de 1911. Él fue un pedagogo y psicólogo francés. Se le conoce por su esencia contribución a la psicometría. Se le considera el padre de los test de la inteligencia. En 1894, Alfred Binet fundó junto a Henry Bernays la revista Learning Psychology. Al año siguiente llega el director del laboratorio de psicofisiología en sustitución de Henry Binet. Estas contribuciones hacen que sea considerado como uno de los pilares de la psicología diferencial. Junto con Victor Henry, publicó un artículo en 1895, La psicología individual, en el que presentaba
esta naciente disciplina y propinan su objeto de estudio. Binet abandona el estudio de las funciones perspectivas sensoriales y motoras y dirige sus esfuerzos al análisis de las facultades psíquicas superiores mediante una serie de test mentales, en lo que se estudiarán procesos tales como la memoria, la imaginación, la comprensión, la sugestión. Bueno, los test mentales debían cumplir ciertos requisitos según Binet. Primero, que estuviese compuestos por tareas sencillas. Segundo, que no conllevase un tiempo excesivo su aplicación. Tercero, que sean independientes del observador. Y cuarto, que los resultados obtenidos pudiesen ser contrastados por otros evaluadores. Este autor ofrece un concepto claro de lo que será el diagnóstico psicológico con la propuesta del primer test de medida de inteligencia, y así establecerá una importante distinción entre exploración médica, física o fisiológica que lleven a cabo los médicos.